Ecoinsomnes, hoy le toca a 3 hombres cis blancos mirarse al espejo porque ya está bien que llevemos 7 capítulos con este sin revisarnos el privilegio y haciendo un poquito de examen de conciencia, así que venga, vamos a hablar de ello. Hola, muy buenas, bienvenidos a Ecoinsomnes. Estoy aquí con Bruno Martín. Bruno. Hola, ¿qué tal, Pablo? Mario Juárez, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Pablo Izquierdo y hoy sí vamos a hablar de justicia climática, de lo importante que es que reconozcamos el privilegio y la responsabilidad que tenemos muchos también en esta crisis, una crisis que en fin es muy fácil que te afecte menos, al menos hoy 2022 si como es el caso nuestro y el de, supongo que mucha de la gente que nos escucháis, pues que si vivimos en un país con un clima templado, si no trabajamos a la intemperie, si no vivimos con miedo de que una riada se nos lleve la casa, si podemos poner calefacción y aire acondicionado y oye, tenemos calor y frío cuando queramos, y no pasa nada por nada de ello, pero sí tenemos que reconocer ese privilegio. No sé, ¿cómo sienta a vosotros poneros frente al espejo, chicos? Pues es algo de lo que siempre he estado pensando desde que empezamos este podcast, que me preocupa que estemos hablando desde nuestra atalaya, ¿no? De todas las cosas que nosotros podemos implementar en nuestra vida y sí, todos los cambios que queremos hacer, como si todo el mundo pudiera hacer lo mismo. Y en realidad, o sea, creo que este es el primer paso, es reconocer que en la crisis climática no todo el mundo tiene ni la misma culpa ni sufre los mismos impactos, ¿no? Entonces, dentro de que sea incómodo, me parece súper necesario. Creo que me alegro de que estemos haciendo este episodio y de que podamos hablar de cómo las personas somos diferentes ante los impactos y las consecuencias del cambio climático y también asumir la parte de responsabilidad que lleva cada uno. Además que, para mí es una fuente de agobio climático, o sea, diaria, porque cuando te planteas todo lo que tú haces a nivel diario, toda la suerte que tienes por vivir donde vives, por estar en una familia que te ha dado una serie de seguridades y cosas que tú das por sentadas. Sobre todo, a mí, cuando llegas al punto en el que tú das por sentadas cosas, o sea, acceso a sanidad, acceso a agua, lo que has dicho tú, una climatización, una seguridad económica, has nacido donde has nacido y con esto, ¿qué hacemos? Pues sí, así estamos. De todas formas, o sea, supongo que un poco al hilo de lo que hablamos siempre, ¿no? De hacer cambios y tal, pero es verdad que lo que dices Mario, que no necesariamente son cambios que pueda hacer todo el mundo. Y dices, a lo mejor lo puedo hacer yo, pero esto si no podemos traer a la gente con nosotros no va a tener un efecto que perseguimos, ¿no? A nivel global. De todas formas, hablamos de responsabilidad, no necesariamente significa culpa. O sea, yo creo que a lo mejor caer en la culpa tampoco es la solución. Hablaba Jeremy Williams, escribió un libro sobre justicia climática. Ya sabéis que me leo mucho estos libros pequeños, no porque sea un erudito, simplemente porque no me da la vida para leer libros de adultos. Y hablaba de justicia climática y él decía que haciendo crítica y por eso poniéndose también frente al espejo, que él no se sentía culpable, que no creía que debiese culparse a sí mismo, pero desde luego sí ser responsable de qué hace con ese privilegio, ¿no? Creo que eso es el tema en esto. Esto me parece crucial. Nos da mucho reparo, o sea, una de las cosas de recabar en la culpa cuando haces este tipo de reflexiones y de mirarte al espejo y de ser consciente cuando te señalan el privilegio y demás, es que te empieza a dar reparo o miedo tener conversaciones sobre este tema. O sea, siendo lo que somos 3 privilegiados aquí a los micros. Creo que hace falta señalar que usar tu privilegio para algo constructivo, yo creo que es necesario. Y precisamente porque es aprovechar las reglas del juego en el que estamos jugando todos a nivel socioeconómico para algo bueno y que esto repercuta más allá de nuestra condición y que permee a otras áreas, que no nos quedemos en el mismo sitio y que esto tenga un impacto más allá. También hay una parte frustrante de la conversación del privilegio
o a mí me lo parece, y es que cuando nos ponemos a hablar de a quién le va mejor en la vida y a quién le va peor y quién tiene más culpa y quién sufre menos, es muy fácil también echar balones fuera, ¿no? Entonces, hay quien no se siente privilegiado o privilegiada, porque hay gente que está como por encima, ¿no? En esta escala. Exacto, es como, pues, sí. Como están los ricos que no hacen nada por evitar la crisis climática, pues nada de lo que yo haga va a aportar nunca nada. Y me parece que eso es regodearse un poco en el conformismo, ¿no? Es como... tú también tendrás un poco de tu responsabilidad, aunque haya gente que tenga mucha más, no lo niego, pero no hagamos este falso dilema, ¿no? Como no lo usamos como licencia moral para no hacer nada. Y me viene específicamente a la mente el tema de los jets privados, que ha habido un artículo recientemente sobre cómo Kylie Jenner hizo un vuelo en un jet privado de 12 minutos o algo así, y a raíz de eso se han publicado como rankings de los famosos que más usan sus jets privados. Creo que la que más lo ha usado en el último año es Taylor Swift, y todo el mundo señalándolos, ¿no? Y por un lado, guay, porque es como, creo que sí que tenemos que hacer que la gente de la cultura popular y las personas a las que miramos como con admiración sean responsables de sus actos, y creo que sí que en cierto modo indica un cierto grado de concienciación, pero no nos quedemos ahí, porque no vale con señalarlos y decir, ala, hasta que no cancelen todos los vuelos de jet privados, no falta que yo haga nada, porque nada de lo que yo haga sirve. No, o sea, esto son cosas que tienen que ir en paralelo, y sí, hay gente mucho más privilegiada que tú, que tiene mucha más responsabilidad que tú, y que sufre menos impactos que tú, pero eso no te exime a ti. O sea, tengamos cuidado con esto de la licencia moral, creo. Aunque sea que esa gente, lógicamente, tenga un peso más alto en la causa y en las consecuencias de esta crisis también, ¿no? Pero sí es verdad, y además había como un análisis que sale hace poco también de, por lo menos a nivel España, que somos más ricos de lo que creemos, ¿no? Que muchas veces hablamos de, no, esto que lo arreglen los ricos, pero es que a lo mejor tú ya estás en un porcentaje, en un top, bastante top del país a nivel riqueza económica, ¿no? Que muchas veces creemos que eso no nos incluye, y realmente sí. Justo, es que cuando hablamos de que la crisis climática afecta de manera desigual a la gente, y de que es un problema creado por los ricos y que repercute desproporcionadamente a los pobres, eso es a todas las escalas. O sea, dentro de tu ciudad, la gente que tiene menos dinero que tú la está sufriendo más que la gente que tiene más dinero que tú. Es que hay barrios, dentro del mundo, los países... O sea, claro, o sea, sí, evidentemente, si tú eres de clase obrera, pues hay gente rica en España que sufre menos que tú. Pero es que simplemente por vivir en España ya tienes tú más peso en la solución que cualquier persona de Somalia, por ejemplo. Entonces hay que verlo a todas estas escalas en las que se puede dar la desigualdad. Sí, y lo dicho, a ver, no caer en culpa, porque ni es bueno para ti, ni es bueno para solucionar este jaleo, pero sí, en fin, reconocer, ¿no? Que esta crisis afecta sobre todo a los colectivos más débiles, que de paso, bueno, pues son evidentemente los que menos culpa tienen, los que menos contribuyen a esas causas. Hoy hablamos con Astrid Puentes. Ella es colombiana, es abogada de medio ambiente y derechos humanos. Es parte también de International Rivers, que es una asociación que se dedica, bueno, pues al cuidado de los ríos y de las comunidades que viven a su alrededor, y viene de trabajar también 18 años con AIDA, con la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente. En fin, una decana bueno, pues del derecho humano y del medio ambiente. Y le preguntaba por qué necesita la justicia climática de justicia social. Me decía esto. Cuando hablamos de crisis climática, y sobre todo pensando en cómo solucionarla, es esencial que tengamos en cuenta que la crisis climática es fundamentalmente una crisis de desigualdades y de una acumulación de injusticias. Y esto lo vemos evidenciado porque hoy en día quienes en mayor medida están sufriendo las consecuencias de la crisis climática son las personas, los pueblos y los países que menos son responsables de haberla creado. Y al contrario, quienes en mayor medida son responsables por la crisis climática, hoy en día son quienes menos están asumiendo estas consecuencias. Otro elemento esencial por lo cual tenemos que hablar de justicia climática es porque hoy las acciones climáticas no están siendo efectivas, y a pesar de los millones de dólares invertidos y de todos los esfuerzos de muchísimas personas, no están dando las soluciones requeridas. Incluso el IPCC ya habla de justicia climática. Y cuando Astrid nos habla de desigualdad, le repregunté, porque sinceramente no conocía a nivel de datos, ¿cómo de mala creéis que es la situación? ¿Qué porcentaje de emisiones son responsabilidad del 10% más rico, por ejemplo? Adivinar cosas, no, Pablo, Dios mío. Esto de los exámenes sorpresa es una mala jugada. Venga, yo me voy a mojar.
igual el 10% más rico emite el 80% de las emisiones mundiales. ¿Puede ser? ¡Hala! Yo iba por ahí. Yo digo 60. Y ya me parecía a mí ser como muy blamer en esto, pero yo digo 60. Venga, Pablo, sácanos de nuestra... El precio justo, a ver. Que nos saque Astrid. Para entender las desigualdades climáticas, el 10% más rico de la población mundial genera casi la mitad de las emisiones derivadas al cambio climático. Es decir, el 10% de la población mundial genera alrededor del 50% de las emisiones a nivel global. Toma. Al mismo tiempo, el 50% de la población más pobre a nivel mundial genera aproximadamente el 10% de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo. Bueno, Mario, tú estabas más o menos ahí en la marca. No lo sabía, o sea, es un porcentaje que siempre me baila. No lo tengo a mano, curiosamente. Yo como soy una dramática, pues en mi cabeza ya sobredimensiono los problemas, pero bueno, estamos trabajándolo. Sí, pero bueno, en cualquier caso son cifras obscenas, ¿no? De un 10% contaminando 5 veces más que su peso en población, y al revés, la mitad del mundo contaminando solamente el 10% de todo lo que hay ahí arriba y de todo lo que nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa sobre todo por el impacto que puede tener eso en la gente, ¿no? Que en las escuelas a veces se habla aprendemos que el cambio climático va de pingüinos que están tristes, y claro que están tristes, claro que tenemos una crisis de biodiversidad galopante y hemos hablado de esto aquí, pero al final es fundamentalmente un problema social, ¿no? ¿Cómo lo sentís vosotros? Sí, yo creo que por suerte cada vez veo más conciencia de que es un problema social, o sea... últimamente creo que sí que se habla más en todas las esferas, en conversaciones privadas, en los medios, en la política, de cómo la crisis climática afecta desproporcionadamente a las personas pobres y a las minorías sociales, pero yo lo que todavía veo que falta es integrar a estas personas que sabemos que están desproporcionadamente afectadas en las soluciones. O sea, se reconoce, sí, se dice, lo dicen incluso dirigentes de grandes empresas y de Big Tech en Silicon Valley y tal, pero hasta que no se invite y se aupe a estas personas a la mesa de decisiones, creo que es un poco hipócrita o muy incompleta la solución simplemente de, sí, reconocer que esto es un problema de injusticia social, ¿no? Pero la intentamos solucionar los de siempre, las personas ricas, las personas blancas, las personas en poder. Y precisamente por esto también hablé con Astrid de cómo se ve la justicia climática en el sentido de, cómo es la actitud de Europa desde el sur global, ¿no? ¿Cómo se sienten de interpelados cuando se habla de esto? Desde el sur global, creo que vemos la actitud de Europa desde diferentes maneras y, por supuesto, mi visión es una de las visiones muy diversas que existen en el sur global. Pero uno de los grandes pendientes que vemos desde Europa es que se puedan implementar acciones en la misma medida que se han determinado compromisos. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas se ha hablado muchísimo de poder resolver la crisis climática, pero desafortunadamente no se están tomando ni las acciones ni siquiera los compromisos fundamentales que se necesitan. Por ejemplo, reconociendo que existen pérdidas y daños y pudiendo abordarlas directamente. Y uno de los elementos claves es a través de el financiamiento climático de manera amplia y efectiva. Y otro punto esencial es poder controlar los combustibles fósiles y a todo el sector que sigue aumentando tanto las emisiones como los daños en el sur global. Yo tengo que decir una cosa, que a nivel de Europa, yo lo siento, pero tengo que decir que todavía la veo tibia y desconectada. Y a lo mejor es una percepción mía, pero creo recordar que los países ricos, o sea, ya no solo en Europa, pero los países, digamos, que tienen más peso en el tema de la crisis climática, estaban un 87% por debajo del objetivo de financiación planteado para 2020 o una cosa así. Lo cual a mí no me indica ni compromiso ni prisa para tomar medidas. O sea, ¿qué es esto? O sea, hablamos de un 87% por debajo de la cantidad de dinero que tenemos que estar poniendo en este tema. Este dinero tiene que estar ya. Tanto para descarbonizar los países que tienen que descarbonizarse, o sea, las potencias del primer mundo,
como para apoyar a las regiones más pobres que están sufriendo ya las consecuencias del cambio climático que están aquí. O sea, que no tienen medios para adaptarse ni a las olas de calor, ni a las tormentas estas de película, ni a las inundaciones. O sea, tenemos que espabilar. No podemos estar pensando que es un tema que se puede hacer como despacio con nuestro tiempo libre. De verdad, no sé, me frustra un poco el panorama en este ámbito, la verdad. Y es que además cuando hablamos de este tipo de financiación, muchas veces desde nuestro mundo lo entendemos como si fueran donaciones porque somos buenísimas personas. Realmente, bueno, pues hay bastante punto de a lo mejor son compensaciones, ¿no? Porque en fin, esta crisis es específicamente, creo además, una crisis fundamentalmente racista que se nutre de dinámicas racistas. El orden actual del mundo, lógicamente, es el que es, y en buena parte, porque, bueno, pues los imperios originales se nutrían precisamente de esclavos, de trabajo gratis, de tierras gratis de otros países que eran ricos en todo esto, y obviamente hoy corresponde más con los países pobres que han sido, bueno, expoliados, chico. Ya, y que la historia colonial de esos países todavía influye en cómo se están desarrollando, ¿verdad? Y en las relaciones de poder que tienen con otros países. Sí, de hecho, creo que hay un paper, bueno, tiene ya unos años, que precisamente eso luego lo podemos poner en redes si alguien está interesado, pero precisamente hacía o analizaba la relación entre todos aquellos territorios que estaban o habían sido gobernados por un poder colonial y los actuales niveles de pobreza de media que tenía cada persona en ese país actualmente, ¿no? Y cómo las medidas de comercio, todos los marcos proteccionistas de las grandes empresas, hablamos un poco de países que sirven de paraíso fiscal o de sedes simplemente de megacorporaciones, etcétera, estaban pagando de alguna forma, digamos, las cosas malas de todo este ámbito, pero sin percibir mucho los impactos positivos de que hubiese inversiones y que los ricos, entre comillas, estuviesen ganando por ahí. Entonces, una relación hay y es una realidad, y esto es algo que no debería ser discutible a día de hoy, debería revisarse y debería ponerse, además, más en conversación. Ya está bien de que estemos con eufemismos y con formalismos, deberíamos atajar el problema más directamente y más a la yugular. Al menos en este ámbito. Y además hablamos muchas veces de colonialismo más en el ámbito, en fin, geopolítico, que parece que se nos va un poco de las manos, pero también a nivel local, ¿no? O sea, los negros viven en áreas que están más contaminadas en ciudades como Londres, por ejemplo. Hay un caso bastante conocido en el mundillo, que es de Ella Casey Deborah, que era una niña que fue la primera muerte que provocó la polución en 2020. Tiene mucho que ver que este tipo de comunidades más marginalizadas, porque aún hoy día lo son, viven en sitios más contaminados, ¿no? Y en suburbios y en áreas con peores accesos a transporte público y demás. Cuando hay un desastre natural, hablabas antes, Mario, de turbo, terremotos y no sé qué, también hay colectivos que tienen menos redes familiares, ¿no? También he leído algo, por ejemplo, de personas trans, de personas del colectivo LGTBI, que lógicamente tienen unas redes familiares más restringidas y que obviamente tienen menos apoyo en este caso cuando hay desastres naturales, ¿no? Y aquí quiero que hablemos de interseccionalidad, porque me parece que es importante. La interseccionalidad como enfoque o como técnica analítica que tiene en cuenta los distintos ejes de opresión, ¿no? que puede sufrir una persona, los colectivos minoritarios a los que pertenece y cómo interaccionan y están interrelacionados. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer blanca que ser una mujer negra, o ser una mujer negra y lesbiana. O sea, sí, hay como, se van añadiendo capas de opresión que cambian tu realidad vivida, y es muy importante tener eso en cuenta también a la hora de analizar los efectos desproporcionados de la crisis climática. A mí una cosa que, pensando en ese tema, como que yo he tardado en entender, tardé en encajar, es que la interseccionalidad no está solo en reconocer a quién perjudica más la crisis climática, sino también a quién escuchamos para buscar soluciones. Porque, por ejemplo, el movimiento ecofeminista lleva ya
años haciendo una revisión crítica de conceptos como la economía, la producción o el progreso, que me parece súper valiosa, porque sabemos que estos conceptos están rotísimos, están exacerbando la crisis, pero nos quedamos ahí en ese análisis de luego no saber igual cómo arreglarlos, cuando desde el feminismo igual está parte de la respuesta. Pues como esa hay muchos más ejemplos, ¿vale? Pero creo que es muy importante tener en cuenta la interseccionalidad en la hora de la búsqueda de soluciones también. Sí, y hablar entre capas, ¿no? de la sociedad. Volviendo a Londres, hace unos años que hubo un boom por razones que todos conocemos del movimiento Black Lives Matter, hubo una protesta en el aeropuerto de la City, y había voces que no entendían dentro del movimiento porque se protestaba en un aeropuerto, porque se disipaba ese mensaje antirracista, protestando, en fin, contra la aviación, ¿no? Pero realmente si rascas un poco, hay una relación bastante clara si miras, dónde está la contaminación, dónde están los conflictos raciales, dónde está la pobreza en ese distrito. Volvía a Astrid y le preguntaba precisamente sobre esto, sobre cómo hablan entre sí los movimientos sociales. Una de las respuestas más importantes a la crisis climática ha sido desde los movimientos, las organizaciones sociales y definitivamente los pueblos indígenas y diferentes comunidades locales. Cuando hablamos de movimientos sociales, sin duda hay bastantes que son interseccionales, es decir, están tratando y estamos trabajando en relación con justicia climática, por ejemplo, desde una perspectiva de género y también colaborando con jóvenes, con los pueblos indígenas, con sindicatos, etcétera. Desafortunadamente no es lo mismo que está pasando en todos los movimientos y definitivamente no es lo que está pasando en quienes en mayor medida están implementando acciones climáticas. Hoy en día las acciones climáticas más fuertes desafortunadamente todavía tienen los intereses empresariales al centro y esto es un tema que necesitamos trascender y mejorar para evitar que continuemos desaprovechando tanto tiempo como esfuerzos sin llegar a las soluciones climáticas que el planeta necesita. Y a mí, la verdad, darle vueltas un poco a todo esto me ha hecho últimamente repensar mucho la crisis climática, como la entiendo, ¿no? Como una crisis, fundamentalmente humanitaria. Cuando te pones a pensar en qué nichos podemos habitar y podremos habitar, en refugiados climáticos, en capas de la sociedad que se van a quedar atrás, en mayor medida, al final creo que te ayuda a entender, que es una lucha fundamentalmente transversal, y que a poco que estés despierto habrá seguramente varias causas que te importen. Obviamente esta crisis no es ni más ni menos importante que la de la gente sin hogar, que la del racismo, que la del machismo, pero tienen mucho que hablar entre ellas, ¿no? A mí eso me bloqueaba y dices, ¿cómo voy a invertir mis energías en luchar contra la crisis climática cuando hay todas estas otras, pero al final convergen bastante? Sí, súper identificado. O sea, es que esto yo creo que hay que gritarlo de los tejados, de crisis climática es crisis humanitaria. Además, a mí me han frustrado mucho conversaciones que he tenido con amigos súper cercanos que me decían, no entiendo por qué te preocupa tanto el clima cuando tenemos problemas sociales tan graves, cuando hay gente sin hogar, cuando tenemos racismo, tenemos sexismo, ¿por qué has elegido la crisis climática como tu lucha? Y es como, porque la crisis climática, yo como que crucé el Rubicón mental cuando empezó a rechinarme el eslogan este de salvemos el planeta, ¿no? Como, vale, el planeta, olvídate, el planeta es una roca y el planeta se las va a apañar. Pensemos en los habitantes del planeta, que es a quienes más va a afectar, y es como, si a ti te preocupan todas estas causas sociales, te preocupa la crisis climática porque va a exacerbar todos los problemas que tienen estas minorías. Es que además el planeta ha estado peor, quiero decirte, es una cosa que tenemos que tener presente. Lo que importa es que hay vidas que se destruyen diariamente con este tema, y sobre todo, a mí una cosa que me parece completa y absolutamente devastadora de este tema es la falta de empatía. O sea, cuando hablas y sacas el tema en algunos círculos, la gente muestra una desconexión emocional tremenda con todo lo que ocurre, o no le toca de cerca, que esto es algo que se puede explicar y que muchas veces hay razones de base para que tú sientas más empatía con cosas que te ocurren más de cerca o que te tocan más por similitudes socioeconómicas, etcétera, etcétera, pero deberíamos poner más atención en el hecho de que hay hasta un tono despectivo cuando se habla de estas cosas de, pues ellos sabrán, esto no es mi problema,
José Luis, si es tu problema, o sea, es un problema de todo el mundo, porque cuando hoy son ellos y ellas, mañana podemos ser este barrio en el que vivimos. O sea, no podemos estar tratando este tema sin empatizar y sin perder de vista que son seres humanos. Joder, es que no hay más justificación, punto. Total, sí. En cualquier caso, último ejemplo de esto y el más representativo son que hay gente que se muere por defender este tipo de causas. No se muere, que las matan. Muy buena corrección, es verdad, porque vamos a hablar de asesinatos. Es que es un tema que también cuando empecé a interesarme por el tema de la lucha climática me quitó bastante el sueño, y es que, joder, que solo en 2020 en torno a 230 personas murieron simplemente por estar involucrados en la lucha contra el clima, según, bueno, creo que esto lo dijo Global Witness, es una ONG, pero que estamos hablando de que hay países en los que te matan por involucrarte en la lucha climática. Y bloquear los intereses de empresas. Exactamente, ¿no? Y por tocarle las narices a los poderosos, y tú desde un punto de desprotección, un punto de una cosa en la que tú estás sin armas, David contra Goliat, pues en fin. Y que a ver, esto lógicamente nos pone en evidencia que la acción climática, bueno, pues además depende mucho de dónde estés, suele ser accidentada, suele ser dura, porque en fin va frontalmente en contra de los intereses de los grandes responsables de esta crisis, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Y creo que tenemos que, cuando estamos en un país económicamente rico, reconocer la deuda que tenemos con otros países, reconocer esto lógicamente es difícil y es incómodo. Y le preguntaba también a Astrid qué deberíamos hacer los países ricos con los países que económicamente son pobres y que estamos afectados por esta crisis en el contexto en el que estamos. Un gran pendiente que tienen los países más ricos del planeta es directamente asumir su responsabilidad climática en la dimensión y proporción que se requiere. Hoy en día, por ejemplo, como mencioné, los países deberían estar financiando las pérdidas y los daños y asumiendo su responsabilidad para controlar tanto a las empresas como estilos de vida completamente insostenibles que desafortunadamente se siguen aumentando. Por ejemplo, hay grandes subsidios todavía a los combustibles fósiles. Otra de las cosas que estamos viendo es que los avances que se están haciendo en países más ricos, como por ejemplo en energía renovable o en eficiencia energética, no se están viendo y no se están trasladando al sur global, y al contrario, se está trasladando al sur global el aumento de la dependencia de combustibles fósiles, que va a agravar todavía más la crisis climática. Así que responsabilidad climática es un tema esencial. Bueno, el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, tremendo melón, porque yo aluciné cuando el hecho de que en 2019 hubiese 420 millones de dólares puestos en subsidios para producción y consumo de combustibles fósiles creo que eran en América del Sur. ¿Hola? Estamos hablando de 2019, que es antes de ayer. Como los cangrejos. Literalmente, pero vamos a ver, o sea, cómo se destina tantísimo dinero. Y ya no solo eso, es que volvemos al tema de que estamos viéndolo desde una perspectiva colonial o colonialista. Aquí de lo que estamos hablando es que hay algunas potencias que son las principales responsables del cambio climático, que utilizan, que esto lo comentamos lateralmente en el capítulo de energía, utilizan territorios de sacrificio, entre comillas, para poder pues cumplir sus necesidades, ¿no? O sea, para expandirse. El caso, por ejemplo, de Alemania y China, que ahora mismo están en puja por implantar una central hidroeléctrica en África, no sé en qué río, pero hablamos de que estos megaproyectos, sin ningún tipo de consideración, van a otro continente que está a medio mundo de distancia, implantamos una central para absolutamente nosotros, y que las poblaciones de alrededor vean...
las externalidades de ese proyecto ahí sin que vean los beneficios esa gente. Exactamente, pero ¿qué estamos haciendo, de verdad? Entre unas cosas, acentuamos la dependencia de los combustibles fósiles de esta gente y luego nosotros nos cargamos con sus territorios para mejorar nuestro esquema energético. ¿Pero de qué vamos? Vamos a ver. Hola. Es que, no sé, me parece alucinante. Y cuando hay algo que éticamente y moralmente vemos que está mal, y evidentemente este sería un caso, muchas veces cuando estamos hablando de todos estos ejemplos, en fin, vale, ¿y qué hacemos con esto, no? Porque para eso está la justicia, para eso están los jueces, para eso están todos los sistemas que nos hemos dado, y he hablado con Pau de Vilchez, que es profesor de Derecho Internacional y subdirector del Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático de la Universidad de les Illes Balears, precisamente de esto, de leyes, de cómo hacer que las leyes sean justas, ¿no? Que estén alineadas con los derechos humanos, porque claro, él me decía, hombre, las leyes son normas que regulan nuestros comportamientos en sociedad, claro, pero son contingentes en el sentido de que, en fin, son una ficción y precisamente por eso podemos cambiarlas, ¿no? Le preguntaba a Pau si el medio ambiente sano es un derecho. Me decía esto. Claro. Cuando hablamos de Estado de Derecho, en principio, pues, esas normas que se aprueban deberían tener como objetivo la protección de los derechos de las personas, y un derecho de las personas que hemos tenido tendencia a olvidar y que por fortuna acaba de recordarnos la Asamblea General de Naciones Unidas que existe, es el derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que sin un medio ambiente sano no hay posibilidades de respetar el resto de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida. Es imposible respetarlos si el aire si el aire que respiramos está contaminado, si el agua que bebemos está contaminado o si la comida que comemos es de tan mala calidad, pues que nos produce cáncer o otras enfermedades. Sin un medio ambiente sano, es imposible desarrollar el Estado de Derecho, es imposible desarrollar el respeto a los derechos que tenemos como personas. Y por tanto, bueno, pues si una norma dice que podemos arrasar la naturaleza, evidentemente es injusta y no sirve para cumplir con esa finalidad del Estado de Derecho. Bueno, como mera curiosidad, yo creo que aquí yo tengo que comentar lo de la resolución que sacó Naciones Unidas hace poco, que básicamente... bueno, no es una obligación para ninguno de los Estados miembros, que es algo que a mí me resulta muy llamativo, pero que busca mandar un mensaje para que los Estados vean un medio ambiente sano, un entorno natural sano como un derecho, es decir, como algo que se puede exigir por parte de la ciudadanía y que deberíamos garantizar desde los puestos de poder. Pero bueno, no tiene obligación ni obligatoriedad, así que es algo en plan de, ok. Vale. Ya estas resoluciones de no vinculantes siempre son como muy divertidas. En fin, esto liga claro con el derecho ambiental, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué no con el medio ambiente? Le preguntaba también a Pau, ¿cómo está el derecho ambiental en España? España, pues bueno, estamos a medio camino, diría yo. Y si bien hay un gran despliegue normativo en los últimos años destinado a proteger pues el medio natural y en consecuencia de eso también destinado a protegernos a nosotros, a las personas, sí que hay cierto grado de incumplimiento con esas normas que, en mi opinión, deriva sobre todo del hecho de que como sociedad todavía no hemos interiorizado lo que decía al principio, y es que sin un medio ambiente sano no hay prosperidad posible. Sin un medio ambiente sano no hay prosperidad. Imprimir una camiseta. Decía Pau, claro, que esto exige tres cosas o tres actores que se arremanguen y se pongan con esto. Lógicamente la administración pública, lógicamente el sector privado, ¿no? Que ambos sean conscientes de la sostenibilidad real de qué cosas hay que hacer. Y claro, una tercera pata que sería pues nosotros, la ciudadanía, que seamos capaces de exigirles. Yo de acuerdo con esto, pero o sea, ¿cómo alineamos todos esos componentes? Porque a mí esto me parece pues una movida, pero un movidote. O sea, diría que la forma más directa de afrontar esto es votar a conjuntos de gobierno que tengan clara la problemática y que desde el poder, pues por una parte, pues favorezca la educación ambiental,
elaboren y se diseñen normas para el sector privado que sean efectivas y involucren a la administración, pero es que si no, alinear esos tres astros me parece, pues no sé, magia a veces. Lo siento, pero es así. Ya, totalmente. A ver, hay otro sector que no habéis mencionado, o sea, hablábamos de la administración pública, el sector privado y la ciudadanía. También están las ONGs, que a mí me frustra un poco sacarlas porque, bueno, las ONGs son parte de la ciudadanía y cuando dependemos de las ONGs para conseguir cosas es que la administración y el sector privado están fallando en algo estrepitosamente. Pero bueno, quería mencionar el caso de Client Earth, que no sé si os suena, Client Earth como Cliente Tierra, que es una asociación benéfica internacional súper tocha, compuesta por abogadas y abogados, que sobre todo lo que hacen es asesorar a activistas medioambientales de distintos países para que preparen y ganen demandas judiciales contra empresas y gobiernos allá donde están ellos. O sea, está muy guay porque no es que hagan los litigios directamente Client Earth, sino que Client Earth va y ayuda a los abogados locales a ganar los juicios en sus terrenos. Y el último ejemplo que conozco en el que han participado es en detener el proyecto del aeropuerto de Montijo en Lisboa, que es que hay una ampliación de aeropuerto ahí también planeada con unos impactos ambientales brutales. Y bueno, está muy guay que existan estas organizaciones, pero también me desanima un poco pensar que dependemos de héroes voluntarios y de ONGs. Exactamente. Para conseguir cosas por las que deberían estar velando nuestras administraciones públicas. Pero bueno. Sí, como que algo fallado, ¿no? Le pregunté también a Pau sobre esto en cuanto a, bueno, si llevas algo a juzgado, ¿qué papel tienen ahí los jueces? Cumplen una función muy importante, o podrían cumplirla. Por ejemplo, hace ya algunos años ha empezado en distintos países del mundo un fenómeno que se conoce como litigio climático. El litigio climático básicamente consiste en que una persona, una organización, denuncia a otra porque sus actos contribuyen al cambio climático o sus actos, digamos, no son lo suficientemente valientes como para frenar ese cambio climático, para limitar la gravedad del calentamiento global. Claro, esto liga bastante con lo que comentabas, Bruno, de otros litigios. Me ha recordado también un documental de Netflix, que no sé si lo habéis visto, se llama Juliana vs. US. No. Donde, bueno, pues un grupo de niños precisamente lleva al gobierno de Estados Unidos a juicio, y esto lo hacen, lógicamente, a través de ONGs y sobre todo una abogada, precisamente por eso, ¿no? Porque sus pueblos, sus modos de vida, están en riesgo con la crisis climática. Y Pau me contaba otro caso, por lo visto muy conocido, yo no lo conocía, de litigio que también se ha dado en América del Norte. El caso que es muy conocido es el caso Kivalina en América del Norte, en el que una comunidad que vivía en un lugar pues, muy frío, evidentemente, al norte del continente americano, en el que los hielos protegían a esa comunidad y que de las adversidades del mar, de las inclemencias del tiempo, y que a consecuencia del cambio climático, pues esos hielos estaban desapareciendo y su comunidad estaba cada vez más expuesta a esos acontecimientos extremos y, de hecho, se veía abocada a trasladarse a otra parte. Tenía que dejar esa ciudad, esa comunidad, tenía que desplazarse a otro lado porque ya no podía seguir viviendo allí. De esto es lo que estamos hablando, ¿no? De cómo el daño ambiental al final es una forma de violencia contra la gente, ¿no? Y creo que esa es un poco la madre del cordero. Le preguntaba también a Pau, volviendo a mirarnos al espejo, ¿cuál es la situación en España? ¿Ha habido algún litigio climático? Y me decía que ha habido uno que aún está en curso, que lo promovieron y lo han promovido Greenpeace, Amigos de la Tierra y otras organizaciones ante el Supremo. Y es un poco telenovela, pero por lo visto una normativa europea exigía que los Estados miembros tuviesen un plan de energía y clima para finales de la década de 2010. El gobierno español no cumplió. Estas organizaciones les denunciaron ante los tribunales. Durante el proceso el gobierno presentó ese plan y lógicamente dijo, bueno, pues esta demanda ya no procede. Pero estas organizaciones arguyeron que ese plan no corresponde con una reducción de emisiones suficiente, que es un brindis al sol, y la demanda está en curso. No hay una sentencia al respecto todavía, pero en fin, esperemos que... Bueno, pues yo estaba pendiente de esto. Es que el año pasado en la manifestación climática de Madrid, que salimos desde Callao, acabamos justo delante del Tribunal Supremo coreando ahí por el juicio por el clima.
A mí me da una esperanza bastante grande todo esto. Es una pena que, como dice Bruno, tengamos que confiar en la voluntariedad de los héroes estos y hacerlo desde abajo. Pero, por ejemplo, el caso de Shell, Shell, la petrolera está... Así, otro temazo. Sí, que bueno, fue un hit en todo esto, porque el Tribunal de la Haya, nada menos, obligó a la multinacional a reducir sus emisiones de CO2, creo que cerca de la mitad, respecto al volumen que tenían Sí, que pedían que redujesen un 45% las emisiones de dióxido de carbono con respecto a 2019. Pero es que hablamos de... Que le pida eso el Tribunal de la Haya a una empresa privada, me parece genial. Esto es, sobre todo poner en valor que esto está ocurriendo ya y que hay victorias y que se puede seguir adelante y que no hay impunidad total, pero que cuesta mucho. Que también te digo, habría que reducir todas las emisiones, pero bueno, como decimos siempre, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Mira, vamos a celebrar las victorias que tenemos, que son pocas. Sí, claro, o sea, poquito a poco. Sí, no, pero además que se lo pidan a una empresa privada que, en fin, que no hace palomitas, que es una petrolera y una de las principales, ¿no? Me decía Pau que los litigios climáticos, bueno, que comenzaron en los años 90 ya, que la justicia inicialmente no les hizo demasiado caso porque, bueno, pues los tribunales, sorpresa, eran muy reacios a condenar tanto a empresas como a administraciones públicas. Eso sí, vaya, por lo visto, eso ha cambiado. Cambió en 2015 porque en un tribunal de primera instancia en Holanda, en La Haya, decide condenar al gobierno holandés por falta de ambición climática. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que el gobierno holandés se había fijado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y, según los demandantes, lo que decía la ciencia es que ese nivel de reducción era insuficiente para limitar el aumento de temperatura a un nivel que no fuera excesivamente peligroso. ¿Cuál fue la consecuencia del caso? ¿Cómo terminó todo ello? Pues terminó, como os decía, con una sentencia muy valiente por parte del Tribunal de Primera Instancia de La Haya, que condenaba al Estado y le obligaba a aumentar su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso fue una primicia. Eso fue una primicia y me comenta Pau que las cumbres de Copenhague, la cumbre de París, también ayudaron bastante a que, bueno, pues que el tribunal fuese entendiendo la situación como extraordinaria y su propio papel. Y este tipo de decisiones además se han ido multiplicando, ¿no? Desde entonces ha habido decisiones en Pakistán, Colombia, Sudáfrica, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Brasil. O sea, esto ya se está multiplicando por todo el mundo. Se está multiplicando. Le he preguntado también a Pau qué tiene de particular en el caso de Brasil, ¿no? ¿Qué han hecho allí los jueces? Afirmar que el Acuerdo de París es un convenio de derechos humanos y que como tal se impone a todo el resto de leyes de Brasil, lo cual es tremendamente positivo. Y en ese sentido hay que, alabar la capacidad de los jueces no de salirse de su papel, porque no lo hacen, sino de asumir realmente su papel como guardianes de los derechos de la ciudadanía y del Estado de Derecho y de ser conscientes de que estamos adentrándonos en una crisis climática profunda que requiere que todos salgamos de nuestra zona de confort. Y eso quiere decir que tiene que ser de la zona de confort los gobernantes, la ciudadanía, las empresas y también los jueces, que tienen que aprender a mirar más allá y a tener una mirada intergeneracional. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De entender la situación como es y la urgencia que supone, evidentemente. Pero también es importante esto, ¿no? Que comentaba Pau, bueno, en fin, que todos podemos poner de nuestro lado, también los abogados y los jueces. Qué bien lo cuenta Pau, además, ¿eh? Esto de la mirada intergeneracional y la valentía judicial. Mirada intergeneracional, me ha marcado, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, lo de siempre. Cuando se acabe este episodio, que ya está al caer, ¿qué podemos hacer nosotros? No sé, ¿qué os parece que suscita todo esto? Yo creo que... A ver, es un tema que si ya comentamos que la energía, todas estas cosas, las esferas de poder que quedan muy por encima de nosotros, a veces como que nos aplastan y nos dejan sin ganas o sin posibilidad de ver por dónde podemos salir. Yo creo que lo más fácil y lo más directo es siempre asociarse. Siempre buscar grupos y siempre crear comunidad
porque desde la comunidad, como hemos visto, las ONGs siempre se pueden ejercer más presión. Con respecto hacia arriba siempre se puede hacer presión. Y sobre todo tener empatía. Y sobre todo tener tener presentes que esto le pasa a las personas, que esto es una crisis humanitaria y que son vidas las que están en juego, que da igual que esto ocurra aquí, allí, o sea, que es algo que nos afecta a todos, tarde o temprano, y que deberíamos tener una consideración extra y poner este vínculo nuestro de emocional en esto, decir, joder, son personas, no es una inundación, no es una casa, son personas. Yo creo que barriendo un poco para casa hacia la comunicación y las conversaciones que podemos tener sobre esto, un gran paso inicial es hablar de la crisis climática en términos humanitarios. O sea, la próxima vez que estés hablando de esto con quien sea, en el trabajo, con familiares, en la mesa, lo que sea, no es simplemente nos cargamos el planeta o no hay planeta B, es esto está afectando a gente hoy, estamos hablando de los refugiados ambientales que hay hoy en Europa, de la gente que está pasándolo mal hoy en Madrid, si vives en Madrid, por ejemplo, como yo, y reconocer estas intersecciones de cómo está afectando desproporcionadamente a la gente, mirarnos para adentro, reconocer qué podemos hacer nosotros desde nuestra responsabilidad individual para remar en la dirección correcta y que la presión ciudadana desde abajo también sume a lo que exigimos de nuestras administraciones. Me gustaría, antes de que cerrásemos, a colación de lo que has dicho tú, Bruno, yo hace poco le eché un vistazo a un libro que no me he terminado, pero que es muy interesante, que es Ecofeminismo y Decrecimiento, de Victoria Aragón, que os lo recomiendo porque da una perspectiva muy interesante en todo el tema de interseccionalidad, cómo ver el cambio climático desde una perspectiva ecofeminista y cómo desgranar el tema del crecimiento y demás desde este ángulo, y para revisarse los privilegios y para ver dónde estamos. Está muy bien. Y al final, bueno, pues mirar un poco todo esto con empatía, ¿no? Que es responsabilidad de todas, desde tú, que estás escuchando este episodio, hasta el último juez, o jueza del Tribunal Supremo. Que igual también está escuchando este episodio. Ojalá. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que nos estáis escuchando. Os anunciamos que ahora durante el mes de septiembre no vamos a publicar episodios de Ecoinsomnes porque nos vamos a tomar un descansito y preparar nuevas cosas para la vuelta en el otoño, pero estaremos en Twitter en @Ecoinsomnes, así que os leemos por ahí. Vamos a estar poniendo más contenidos para que nos sigáis por Twitter, y nos encanta todo lo que nos escribís, os leemos siempre, así que seguimos ahí tejiendo redes, formando piña. Nos interesan mucho todas las personas que se unen. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias también a nuestros invitados de hoy, a Astrid Puentes y a Pau de Vilchez. Nosotros, ya sabéis, somos Mario Juárez, Bruno Martín, yo soy Pablo Izquierdo, y ha sido un placer acompañaros. Nos vemos a la vuelta. Adiós. Adiós. Hasta luego.